este vídeo es para explicar un poco el Curly Girl Method. Sencillo, porque si te enrevesas parece muy difícil y una vez empieza... O sea, hay que hacerlo sencillo. Primero, sacarás sulfatos, siliconas y alcoholes de tu rutina. Es decir, cuando te lavas el pelo, desde que te lavas el pelo hasta que se seca. Siempre lo harás. ¿Por qué? Los sulfatos sacan los aceites buenos que tiene el pelo. Entonces, toda la hidratación que nosotros intentamos meter, porque el pelo rizado suele ser un pelo muy seco, toda la hidratación que estemos metiendo te la irás sacando cada día al meter el champú o cada vez que te laves el pelo. Entonces, eso ahí ya perdemos una gran parte de hidratación y de tratamiento hacia ese pelo. Segunda, siliconas. ¿Por qué? Porque la silicona es lo que se diría un engañabobos, que sí que es verdad que parece que brille mucho y hace que no se te encrespe el pelo, pero lo que hace es sellar la cutícula y ahí ni entra ni sale hidratación. Por lo tanto, será una falsa hidratación que lo que hace al final es que el pelo pese, que no se hidrate y hará que esa silicona se vaya acumulando y el pelo no acabe de coger un volumen óptimo, ni una hidratación, ni un brillo. Muchas veces un exceso de siliconas lo que hace es que se vea el pelo apagado. Aunque veas un pelo muy rizado y muy definido, hay algo que dices, uff, y muchas veces es eso. Y los alcoholes por lo mismo, porque resecan mucho el rizo y el rizo lo que necesita es hidratación. Hidratación en todos los niveles. Entonces, cosas. Una vez ya tengamos todos los productos que sean sin siliconas, sin parabenes, sin siliconas, sin alcoholes y sin sulfatos, también intentar que sea sin parabenes, sin aceites minerales, pero bueno, eso ya es aparte. Lo que haremos es lavarnos el pelo solo un día a la semana con champú, con un champú apto, sin siliconas, sin sulfatos y sin alcoholes. Y dirás, madre mía, pero qué marranada, ¿solo una vez por semana se va a lavar el pelo? No, te puedes lavar el pelo tantas veces como quieras, pero con acondicionador apto, con todas las características que hemos dicho antes. Entonces, para hacer eso, para lavarte el pelo con acondicionador, no es cojo el acondicionador, lo meto en la mano y ya está, y lo aclaro. No. Tienes que coger el acondicionador, ponértelo en el cuero cabelludo y frotar. Frotar de 2 a 3 minutos. O sea, un ratito para sacar todo el exceso de grasita o de la suciedad y las impurezas que tengas en el pelo. Yo particularmente también me lo hago en todo el pelo. Me lo froto bastante y depende del día. Sí que es verdad que voy al gimnasio, hago piscina y además al trabajar en un hospital me lavo muy a menudo el pelo. Sobre todo yendo a piscina y al gimnasio me lo lavo siempre. Entonces, es importante dedicarle un buen tiempo. Es una parte fundamental porque si no eliminas todos los residuos que tienes acumulados, no te sirve para nada. El pelo tiene que estar limpio, ¿no? Y tener todo el pelo desde la raíz hasta la punta que esté limpia, el cuero cabelludo sobre todo. Porque nosotras, como intentamos meternos mucha grasa para que el pelo quede hidratado y no se encrespe, muchas veces acabas teniendo la raíz grasienta y con mucho exceso de sebo y eso no interesa. ¿Vale? Vamos a hacer eso. Entonces nos pondremos 2-3 minutos el acondicionador, frotaremos por el pelo bien, insistiendo en todo el cuero cabelludo y nos lo aclararemos. Nos lo aclararemos bien. ¿Vale? Eso hasta ahí. Entonces, si ese día quieres hacerte una mascarilla, porque las mascarillas irán en función del tipo de pelo, si tienes el pelo muy seco, se recomiendan mucho más a menudo. La gente que ya tiene un pelo idóneo, perfecto, fantástico, se hace la mascarilla una vez por semana. Mi pelo está en transición, es muy seco, después explico lo que quiere decir que un pelo está en transición. Está muy seco y entonces necesita constantemente que lo hidraten. Entonces sí que me lo hago, si no es cada día, sobre todo cuando voy a piscina me lo hago siempre. Y cuando lo noto seco, que se encrespa, que el tiempo tampoco acompaña mucho, entonces sí que me hago una mascarilla. Entonces lo que haríamos es el lavado con acondicionador, que lo veréis siempre escrito como co-wash. Son palabras ingleses, anglosajones. Eso por un lado. Después lo que haremos es la mascarilla o en caso de no querer hacer mascarilla nos pondremos un acondicionador para desenredar el pelo. El pelo rizado nunca se debe desenredar en seco. Nunca, 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 jamás. Nunca. Lo que hace es romper el pelo y hacer que se encrespe y es como, vamos, la hecatombe.
Entonces, lo que haremos si no es ponernos un acondicionador o la mascarilla, una de las dos. Si me pongo el acondicionador, espero 1 o 2 minutos entre que me paso los dedos. Yo particularmente me lo desenredo con los dedos, me empapo bien el pelo de acondicionador, me lo desenredo y entonces después lo aclaro. Bueno, me enjabono el cuerpo y tal. En caso de mascarilla, muchas veces lo que haré es ponerme film y ponerle calor y ir a hacer cosas por casa y después ya aclararlo y seguir con la rutina. Pero si no te haces una mascarilla, un poco de acondicionador, me lavo el pelo, hago mi higiene normal y lo aclaro. Entonces dices, vale, ya está, cojo, me pongo la toalla y me salgo. No. Puedes hacerlo, pero si quieres que el rizo te quede definido e hidratado, lo que harás es coger, poner la cabeza boca abajo y con el pelo empapado ponerte un leave-in. ¿Qué es un leave-in? Es que todos son palabras raras. Es ponerte un acondicionador que no requiere aclaramiento. Hay muchos acondicionadores que se usan en la rutina que sirven como leave-in. ¿Qué quiere decir? Que a muchos acondicionadores que también puedes usar de normal después del co-wash, los podrás usar después. Y o que a tu pelo le vayan bien. Entonces, un leave-in puede ser, por ejemplo, poner un acondicionador que sea bueno sin aclarado, es decir, que ponga leave-in o que ponga acondicionador sin aclarado, puede ser el gel de lino, que también hablaremos más adelante, bueno, más hacia adelante, o puede ser algún acondicionador que uses que te guste mucho, que digas es que me deja el pelo brutal, entonces te lo pongas. Entonces, para que quede genial el pelo, tienes que tenerlo empapado, ponerte el leave-in, para mí el truco que me está yendo mejor es empapar el pelo de agua y de leave-in, es decir, hidratármelo mucho ahora que lo tengo muy seco, porque yo, aunque ahora llevo una ajena, tenía mechas rubias y el pelo medio blanco, entonces todo el pelo está súper estropeado, que de hecho se me va haciendo mucho frizz de esos pelos que tengo, que el decolorado va saliendo y que la ajena obviamente escupe. Entonces, ¿qué haré? Me pondré el acondicionador, me empaparé bien el pelo y me haré lo que se llama scrunch, es decir, mulli, que le llama la youtuber e instagramer Llanos. Es decir, cojo y le doy forma al rizo. Siempre lo haré de esta forma, de abajo hacia arriba. El rizo no hay que hacerle cosas raras, ni como a veces hacen algunas peluqueras que encrespan la raíz. No, eso no lo hagáis nunca. Eso es veneno. O sea, no hay que hacerlo nunca. Hay que hacer scrunch poco a poco. Y lo ideal es, yo me pongo boca abajo y cojo y subo. Entonces, la textura que tiene que quedar es el pelo baboso. O sea, una sensación de que esté muy mojado y muy hidratado. Que digas, me tengo que secar el pelo porque es que se me va a chorrear por la espalda. Entonces, después yo lo que hago es utilizar una técnica que se llama Squish to Condish. Si no quieres liarte, porque obviamente son muchas cosas nuevas, aquí lo que pondría es una toalla de microfibra. Es decir, no se usan toallas normales, toallas de pelitos, porque encrespan también el pelo. Y porque generalmente tienden a absorber mucho las sustancias que tienes hidratantes. Entonces, lo que vamos a usar es una toalla de microfibra, que absorberá mucho más el agua de exceso, pero no las sustancias hidratantes que le hayas puesto. Y lo que haremos es, una vez nos hayamos puesto todo el leave-in, que para empezar es algo que es bastante importante, cuando ya tienes un pelo súper hidratado, la gente que es muy pro no se pone leave-in porque no lo necesita o depende del tipo de pelo. Todo es ir probando en función de ir escuchando nuestro pelo, ¿vale? Entonces, una vez me haya puesto el leave-in, me pongo boca abajo y me pongo la toalla de microfibra, ¿vale? Me voy, me visto, me pongo bigapa, me pinturreo, lo que quieras. Y una vez esto, lo que haré es, con el mismo scrunch, o sea, poniéndome así hacia abajo, lo que haré es irme haciendo scrunch con el fijador. Un fijador que tampoco tendrá ni siliconas, ni tendrá sulfatos, ni tendrá alcoholes. Sobre todo lo de los alcoholes, porque el fijador es... Hay un montón de marcas que tienen sustancias superhidratantes, pero les ponen alcohol. Alcoholes no permitidos. ¿Vale? Que hay unas listas establecidas que también ya colgaré sobre los tipos de alcohol que sí se pueden. Es decir, los alcoholes que son más naturales sí que se aceptan, porque si no, no podríamos conservar el producto y tendrías que ir directamente a la planta o hacerte el fijador tú solo, siempre, y no sería factible, ¿no? Bueno, con tener una vida normal como tenemos.
Entonces, eso por un lado. Podríamos hacer eso y entonces poner o un secador, que lo ideal sería hacer el secado con un secador con aire frío, es decir, aunque ahora sea invierno y digas, sí, hombre, si no es frío, templado. El aire caliente lo que hace es abrir la cutícula y hacer que todo el agua se pierda. Entonces, toda la hidratación la perdamos. Entonces, no os pongáis el secador hirviendo, que además veréis cómo os van saliendo todos los pelitos del frizz. Eso tampoco se debería. Sí que es verdad que yo tengo que decir que yo tengo un secador que se llama Belísima, que tiene como muy poco rayo de aire y es templadito. Templadito porque si no yo tengo las cervicales fatal y me constipo, me encuentro fatal, me contracturo. Entonces, lo ideal es eso, un poco de secador. Para que el pelo te quede súper definido y súper sano, yo te recomendaría que al menos te estés un buen tiempo sin secarte el pelo. ¿Que en invierno es infactible? Pues sí, no es factible. No hay por dónde pillarlo. Pero sí, lo ideal sería no secártelo. Yo, ya os digo, al principio empecé no secándomelo y ahora ya me lo seco porque en invierno no puedo, no lo aguanto. Entonces, esa sería una rutina normal. El Curly Girl Method es eso, co-wash, acondicionador o mascarilla, leave-in, es decir, aplicar el acondicionador sin aclarar, y el fijador. Hay gente que depende del tipo de pelo que tengas, les gusta conjugar varias cosas, varias sustancias en distintas fases del proceso. Entonces, por ejemplo, se hacen primero un acondicionador, se hacen el co-wash, después se hacen un acondicionador y una mascarilla, o la mascarilla y el acondicionador, se lo aclaran y les gusta, por ejemplo, ponerse dos tipos de leave-in. Yo qué sé, yo a veces me gusta ponerme gel de lino, que me gusta mucho la textura que le deja a mi pelo, y a su vez también me pongo un acondicionador sin lavado, un leave-in normal, de comprado. Eso sería una parte o sea, la forma estándar sin complicaciones de hacerlo. Después, dentro del método hay infinidad de técnicas. Levantarte las raíces poniéndote boca abajo cuando ya lo tienes definido para que te coja mucho volumen. Lo que yo he dicho, el squish to condish. Squish to condish es no usar toalla. Yo no uso toalla, yo me lavo el pelo con el co-wash, me lo aclaro, me pongo casi muy a menudo la mascarilla y también en función del tiempo que tenga. Y después le pongo mucho leave-in porque a mi pelo le gusta, lo necesita. Y después me hago squish to condish con el leave-in. Es decir, squish to condish es, me pongo boca abajo y voy cogiendo al pelo y escurriéndolo haciendo esto. Sí que es verdad que hay mucha gente que aclara el exceso, es decir, coge agua, la mete en el de esto, o sea, debajo del chorro del agua y se la mete. Y con eso va aclarando el pelo. Yo particularmente lo dejo empapado y le voy dando ahí bien, para que quede bien babosito el pelo, ¿vale? Entonces eso sería, para mí es lo ideal. Entonces no me pongo toalla, voy haciendo el scrunch hasta que casi está del todo seco y entonces ya me puedo poner boca arriba y ya veo que a pesar de que me pueda caer una gota, me seco la espalda con una toalla y ya no me va cayendo el agua. Y así, después una vez puesto el leave-in, yo me pongo el fijador y me pongo el secador. El secador, o si lo dejara al aire, lo dejaría al aire. He probado infinidad de cosas, ponerme pinzas en la raíz. Hay gente que le va muy bien eso para subir la raíz. A mí, no sé, o no me las pongo bien, no lo sé hacer, pero eso no me funciona demasiado bien. Todo es ir escuchando tu pelo.